¿Ahora me escuchan? Hola a todos. Genial. Me debe estar funcionando mal el micrófono. Ahí lo saqué. Bueno, ahí esperemos un ratito más si se suma más gente y hoy vamos a estar hablando en este vivo semanal sobre procesados y ultraprocesados, que son cuando muchas veces decimos no hay que comer procesados, ultraprocesados, pero a veces ni siquiera sabemos cuáles son los alimentos procesados. Por eso puse ahí en encuestas a ver qué les gustaba más sobre diferentes temas y bueno, y el que más se votó fue el de procesados y ultraprocesados. Así que bueno, acá tengo algunas cositas para ir mostrándoles y ustedes también me gustaría que me cuenten si consumen, si después de este vivo se dan cuenta que consumen alimentos procesados o ultraprocesados. Está bueno sobre todo para eso, para identificar y saber cuáles son, porque muchas veces comemos algo creyendo que quizás es saludable y termina siendo un ultraprocesado que en realidad no me está sumando nada a mi cuerpo y simplemente conocerlo. Yo siempre digo lo mismo, lo importante siempre es conocer sobre alimentación y después cada uno elige qué es lo que quiere para su cuerpo, pero no comer sin conocer o sin saber lo que estoy comiendo. Bueno, para los que ahí se fueron uniendo al final, el vivo de hoy, el vivo semanal de hoy va a ser sobre procesados y ultraprocesados. La idea es que conozcan, como les decía, un poco para saber y poder identificar cuáles son esos procesados y ultraprocesados. Si los tengo en casa, quizás puedo empezar a reemplazarlos por otros más naturales y más saludables para mi cuerpo. Y como les decía, lo importante de conocer, siempre si uno conoce, después tiene la posibilidad de elegir qué es lo que quiero para mí, pero si yo no conozco, quizás pienso que eso es saludable y no lo está haciendo. Entonces, bueno, quería empezar un poquito definiendo qué son los alimentos procesados y ultraprocesados. Porque seguramente han visto que muchas nutris o personas por ahí dicen no como más procesados o no los consumo, no los elijo, pero muchas veces no sabemos cuáles son esos procesados. Y también saber que existen procesados que son buenos. Entonces no tenemos que englobar todo, sino saber cuáles son los buenos o los que más puedo llegar a elegir y cuáles no. Todo alimento procesado tiene ese nombre porque, justamente lo dice la palabra, pasó por un proceso, por un procedimiento para llegar a obtenerlo. Hay procesados que son buenos, hay procesados que no son buenos, que ahí los vamos a poner más en el grupo de ultraprocesados. Ahora les voy a ir contando por qué. Pero todo producto o alimento procesado es porque pasó por un procedimiento, por un proceso. Por ejemplo, la harina es un tipo de procesado. Y acá por ahí ustedes dicen, bueno, pero ¿qué harina? Porque no todas las harinas son iguales. Todas las harinas pasan por un proceso que obviamente es el de molienda, porque se muele el grano para poder obtener esa harina. Ahora, si yo obtengo la harina, por ejemplo, común de trigo, la de trigo común, o sea, que no tiene la cascarita del salvado, que no es la integral, esa no solo pasó por un proceso de molienda, sino que también pasó por un proceso de refinado.
Entonces ahí ya ese producto, esa harina en este caso, ya pasó por más procesos. Entonces cuando un alimento es más procesado y ya empiezan a haber mezclas en un mismo producto de procesados, ahí es cuando los denominamos ultraprocesados. Entonces, volviendo al ejemplo de la harina, si yo la obtengo la harina integral, va a pasar por la molienda. Si es una harina refinada, ya pasó por el proceso de refinado. Y si yo a su vez a esa harina la mezclo, por ejemplo, con azúcares, la mezclo con grasas poco saludables, como por ejemplo una manteca, y hago un bizcochuelo, por ejemplo, ya eso es un alimento ultraprocesado que tiene varias materias primas que fueron procesadas y se obtuvo en ese caso, por ejemplo, una torta, un bizcochuelo. Entonces, con esto, ¿a qué voy? Que tenemos procesados buenos y procesados no tan buenos, los ultraprocesados. Siempre siguiendo con les doy el ejemplo de la harina porque por ahí es el ejemplo más sencillo, dentro de esto hay muchos, pero por ejemplo, si este caso que yo les decía, una torta, que son mezclas de estos productos procesados, o la misma industria que hace, por ejemplo, galletitas. Yo acá tengo opciones para mostrarles. Por ejemplo, acá tengo un paquete de pepas. En este caso, este producto es un ultraprocesado porque tiene harina refinada, tiene grasas de mala calidad, tiene azúcares, tiene aditivos porque esta galletita necesita conservarse, necesita que tenga sabor, entonces todo eso va en forma de aditivo. Entonces en este caso es un ultraprocesado, ¿bien? Y ustedes por ahí piensan, ¿y cómo me doy cuenta si es un procesado? Y por ahí es un procesado que está bueno. Por ejemplo, volviendo al caso de la harina, si yo hago en mi casa un pan con una harina integral o con harinas de legumbres, por ejemplo, en ese caso mi pan va a tener harina, va a tener quizás un poco de aceite, va a tener agua, va a tener la levadura, pero no va a tener más que eso. Entonces eso va a ser un procesado, pero va a ser un buen procesado. En cambio, si yo voy quizás al supermercado y compro un pan que tiene harina común, que tiene grasas de mala calidad, que tiene cantidades de sal, que también tienen azúcares porque les agregan, todo eso más los aditivos, ya eso es un ultraprocesado y no es de buena calidad. Por eso que es súper importante siempre que podamos leer, en el caso de comprar paquetes, poder leer los ingredientes. Ahora se está hablando mucho sobre el tema del etiquetado de los alimentos, porque lo cierto es que las personas siempre tienden a leer lo que es la información nutricional, que es esto que tenemos acá, y no lo entienden, entonces no sabe qué es lo que tiene ese alimento, qué le está aportando. Por eso siempre hacemos hincapié en leer ingredientes que están ubicados en orden de lo que más tiene a lo que menos tiene. Por ejemplo, estas galletitas lo primero que tiene es harina común. Entonces es un alimento que quizás no optaría por consumirlo o que no sea como parte de, por ejemplo, mis desayunos y de mis meriendas de forma diaria. ¿Por qué? Porque es una harina que está refinada, ya está procesada y tiene mezcla de muchas otras cosas. Pero ahora con esto que les contaba del tema de la ley del etiquetado, la idea, lo que se está pidiendo es que adelante del paquete aparezcan en logos negros qué es lo que tiene. Por ejemplo, alto contenido de azúcares, alto contenido de sodio, de grasas. Entonces la persona ahí ya agarra el paquete y ve los logos negros y sabe qué es lo que tiene. Es una forma mucho más sencilla de poder saber qué es lo que tiene ese paquete, que muchas veces la industria también lo que hace es utiliza diferentes nombres, por ejemplo, para los azúcares. Entonces por ahí encontramos que dice fructosa, jarabe de maíz de alta fructosa, sacarosa, maltodextrina, y todo eso son azúcares que
tienen otro nombre, pero terminan siendo azúcares y en el cuerpo actúan metabólicamente de la misma forma, impactan de la misma forma que un azúcar. Y por ahí una persona no conoce todos esos nombres de los azúcares, por eso se está ahora pidiendo la ley del etiquetado. Bien, y volviendo al tema de los procesados y los ultraprocesados, que ahí le conté más o menos lo que es la diferencia entre un procesado y un ultraprocesado, todo lo que sea ultra, como estas galletitas, si ustedes miran ingredientes, tienen una lista gigante, todos estos son ingredientes. Entonces, si yo quiero ir a comprar un paquete y quiero saber si realmente es saludable, primero tiene poquita cantidad de ingredientes y lo que tiene lo voy a leer y voy a saber si es saludable o no. Por ejemplo, que estas galletitas en vez de tener todos estos ingredientes sean de harina integral. Entonces tengan harina integral, tengan aceite, tengan huevo, tengan quizás esté endulzado con otro tipo de endulzante y no con azúcar, y simplemente tenga eso, eso ya va a ser un procesado pero de mejor calidad, como si fuese casero. Por eso siempre decimos, todo lo que podamos hacer de forma casera, mucho mejor, porque además le estamos agregando cosas que sabemos que son saludables, naturales, y no tiene tanto agregado de los aditivos. Después tenemos otros procesados, como por ejemplo, acá tengo la pasta de maní, ¿sí? Esto también es un procesado, porque justamente lo que tiene maní y está procesado. Pero para hacer pasta de maní solamente se utiliza maní. Es más, si lo quieren probar en casa, proceso primero hay que tostar un poquito el maní para que las grasas se vayan ablandando y después lo llevo a la procesadora y obtengo la pasta de maní. Es súper sencillo. En este caso, como también es un procesado, pero es un buen procesado. ¿Por qué? Porque si yo le miro los ingredientes, solamente va a tener maní. Ahora, hoy en día, como está muy en auge lo que es pasta de maní o mantequilla de maní, la industria obviamente juega con lo que son sabores y demás. Entonces hoy en día vemos pasta de maní con agregado de azúcares, con dulce de leche que tiene azúcar, con cacao, con proteína. Se me había cortado. Entonces, por eso es importante leerlo en este caso y que solamente diga que tiene maní. De esta forma nos aseguramos de que sea un buen procesado. Acá tengo otro que es un hummus, por ejemplo, y en este caso el hummus también tiene legumbres, tiene garbanzos, perdón, tiene pasta de sésamo, tiene jugo de limón, tiene aceite, tiene sal, pero es un buen procesado, ¿sí? Obviamente que siempre va a ser mejor que yo lo haga en casa, porque me aseguro de que también tengan las proporciones adecuadas y no quizás tenga un montón de aceite. Pero siempre leer ingredientes, y si el aceite y la sal, por ejemplo, se encuentran en el último lugar, es lo que menos tiene. Esas son las formas, sobre todo, de identificar los alimentos procesados de buena calidad. Por ejemplo, un alimento que no es procesado son las legumbres. Las legumbres secas, o sea, que fueron extraídas de la planta. Ahora, ¿qué pasa con el enlatado de las legumbres? Bueno, también va a ser un alimento procesado, pero va a ser dentro de los procesados un procesado bueno. ¿Por qué? Porque va a tener las legumbres, van a tener agua, hay que fijarse bien el tema del sodio, porque todo lo que sea enlatado, para conservarlo, utilizan muchas cantidades de sal, pero hay algunas marcas que no tienen sal, o en caso de que tengan, poder enjuagar esas legumbres y de esta forma algo por lo menos de sodio le estamos quitando. Estas son algunas, como les decía, algunas reglitas ahí para tener en cuenta. Que tengan poquitos ingredientes, leer los ingredientes y que sean de buena calidad. Con eso nos vamos a asegurar que el procesado que estoy consumiendo va a ser, dentro de todo, de mejor calidad que un ultraprocesado. Pero siempre que podamos ir por opciones más naturales, más saludables, mucho mejor. ¿Cuáles son los alimentos que son naturales, saludables y que no son procesados? Todo lo que sea frutas, verduras, legumbres,
granos integrales, es decir, un arroz integral, una quinoa, un trigo sarraceno, todo eso es extraído de la planta y luego yo después lo consumo, pero eso ya no son alimentos procesados. Entonces, que mi alimentación siempre esté basada en ese tipo de alimentos, que no esté basado en lo que les acabo de mostrar, por más de que sean procesados de un poco de mejor calidad, que no sean la base de mi alimentación, porque siempre lo ideal es que mi alimentación sea saludable y sean alimentos naturales, porque también a través de estos procesos que se les hacen a los productos se arrastran muchísima cantidad de nutrientes que se le quitan a ese alimento, entonces no es tan nutritivo para mí. Por eso siempre cuando hablamos, por ejemplo, de los alimentos que son integrales, siempre va a ser mejor. ¿Por qué? Porque por ejemplo, el trigo es extraído de la planta, pero primero pasa por la molienda y después lo refinan para sacarle lo que sería el salvado, que es lo que contiene cantidades de fibra, tiene vitaminas, tiene minerales, entonces todo eso lo están sacando para simplemente yo consumir el almidón. Entonces, ¿de qué forma me estoy nutriendo? Si estoy consumiendo solamente almidón. Entonces siempre poder ir por lo que es integral, que en realidad es lo natural. Y hay muchas personas que hoy en día se asustan un poco cuando uno les dice consumir alimentos más integrales. Y en realidad estamos tan equivocados porque el alimento natural que se extrae de la planta es integral, es de esa forma. Entonces, ¿por qué la industria tiene que someter esos alimentos a estos procesos para directamente casi no nutrirme, porque no van a tener los mismos nutrientes? Entonces, a no tener miedo con las cosas que son integrales, al contrario, estamos nutriendo mucho más al cuerpo. Pero bueno, hay personas que por ahí les parece todavía extraño o raro, de hecho también al sabor, obviamente que es distinto si yo como una tarta que hice con harina común a una tarta que hice con harina integral. El sabor es diferente, pero en ese caso, para amigarse un poco más, pueden hacer mezclas, por ejemplo, empezar con mitad harina común y mitad integral hasta poder llegar a hacerla completamente con harina integral y amigarse con ese sabor, porque el paladar es algo que se educa. Si yo quiero que un alimento me guste, lo puedo lograr. Si quiero reemplazar un alimento porque sé que no es saludable, también lo puedo reemplazar por otros más saludables. Entonces, anímense a probar este tipo de alimentos más naturales y más saludables para poder nutrir al cuerpo, que eso es súper importante. Y con respecto a los procesados y ultraprocesados, saber que están, y como les decía hoy al principio del vivo, la idea es conocer estas cosas, saber qué es un procesado, saber qué es un ultraprocesado, y poder después elegir. Obviamente que si uno está quizás en una cena con amigas o salieron a comer y están comiendo una pizza con harina común, obviamente que no va a pasar absolutamente nada, pero que no sean parte de la alimentación habitual. Siempre que de forma diaria estén frutas, verduras, granos integrales, semillas, harinas en el caso de que sean siempre integrales o de alguna legumbre, por ejemplo, frutos secos, lácteos, carnes si consumen. Eso es súper importante. Y después, bueno, si uno tiene ganas de comer algún procesado, saber que es procesado y que lo quiero comer porque tengo ganas de comerlo. No lo como engañada por la industria que realmente no lo sabía y lo consumía creyendo que era saludable. Muchas veces pasa hay por ejemplo galletitas saladas, las típicas que por ahí dicen no quiero nombrar marcas, pero galletitas secas, por ejemplo, que uno cree que son saludables y tienen mezclas de harinas comunes, grasas de mala calidad, excesos de sal. Entonces, poder asegurarme y empezar, en el caso de ser necesario, de leer los ingredientes. Bien, y con esto que les decía de la alimentación más natural, más saludable, traten de que sea la base
Y lo importante, como digo siempre, es que estén organizados. Si nosotros queremos arrancar hoy y quiero empezar a comer ya todo saludable y no estoy organizada, lo más probable es que me pase horas en la cocina, que no tenga tiempo y termine cayendo en unos fideos comunes. Entonces, lo importante es eso, siempre les digo lo mismo, es la organización. Háganse amigos del freezer, cocinen en cantidad, frisen en porciones pequeñas los alimentos que se pueden frizar. De esa forma ustedes van a llegar a la cocina y ya van a contar con alimentos en el freezer, con alimentos en la heladera y van a poder armarse sus platos saludables. Los que están por ahí en el vivo, ¿identifican algunos alimentos que ustedes consuman que son procesados, que son ultraprocesados, o quizás tienen duda de alguno y quieren consultarme por acá para que podamos ver si realmente es procesado o ultraprocesado? La idea es que después de este vivo ustedes puedan revisar sus alacenas y ver cómo están. A ver si tienen muchos procesados, ultraprocesados, y en ese caso poder reemplazarlos por alimentos más saludables. Todo siempre va a depender de cuál es el alimento que tengo procesado o ultraprocesado para saber por qué reemplazarlo. Por ejemplo, si tengo un montón de galletitas adentro de mi alacena, dulces, saladas, las que fueran, poder reemplazarlo y hacer panqueques caseros, panes caseros, utilizar la avena para hacer los panqueques, leche con avena. La idea... Ahí me están hablando. Genial, Pau, gracias. La salsa de tomate... Ay, se me chispoteó. La salsa de tomate es procesado. En realidad sí es procesado y ahí tenemos que tener en cuenta qué tipo de salsa es. Por ejemplo, las que vienen en botella, ese es un procesado. ¿Por qué? Porque el tomate fue justamente procesado para tenerlo para salsa. En el caso que sea solamente tomate, está buenísimo, lo estaríamos ubicando dentro de lo que son los procesados, pero de mejor calidad, como les mencionaba hoy, por ejemplo, las legumbres enlatadas. Ahora, si ya hablamos de la salsa de tomate, la de cajita, que muchas veces casi lo que menos tiene es tomate porque tiene mezcla de un montón de cosas y sumado a que están llenos de aditivos, ahí sería ya un ultra procesado y no sería lo mejor. Entonces, en el caso de la salsa vamos a tener el producto no procesado, va a ser el tomate. El producto procesado va a ser la salsa de tomate, en las de vidrio, esas que vienen solo tomate, o asegurarme de que diga solo tomate, y las de cajita ya sería como el ultra procesado de ese alimento. Entonces, en ese caso, si yo puedo hacer la salsa casera, pisar el tomate, ponerle morrón, cebolla, ajo, zanahoria, lo que más les guste, está genial. Y en ese caso pueden hacerse una super salsa de tomate, se la porcionan en tapercitos y va directamente al freezer y ya tienen salsa por un montón de tiempo. Obviamente en el caso de que por ahí uno no pueda y opta por una salsa, bueno, ahí te recomiendo la que viene en botella y que en lo posible diga tomate, que no tenga mezclas de cosas. Y así con todo, ¿sí? Con eso mismo que les mencionaba hoy de las legumbres. El alimento natural va a ser la legumbre, el procesado ya va a ser la legumbre enlatada. ¿Y qué pasa si encuentro, por ejemplo, en el supermercado o en una dietética un hummus, pero que el hummus no termina siendo tan saludable porque empiezo a leer los ingredientes, tiene un montón de ingredientes y a su vez tiene un montón de ingredientes que no son de mala calidad? Ahí estaría haciendo el ultraprocesado de ese producto. Por eso que está bueno siempre poder leer los ingredientes. Y además también teniendo en cuenta que los aditivos que tienen, muchas veces los aditivos, hay páginas para entrar y mirar,
Hay una página de aditivos que uno pone el número y ahí salta cuál es el aditivo, y muchas veces tienen toxicidad elevada, así que también hay que tener cuidado con eso. Bien, y bueno, como les decía, entonces para cerrar, es conocer eso, cuáles son los procesados, cuáles son ultraprocesados, y siempre ir por una alimentación más natural, más saludable, poder organizar sus cocinas. De esa forma ustedes van a estar más saludables y se van a sentir con energía, van a estar mucho mejor. Cuando uno vaya al médico va a estar bien, cuando me haga análisis de sangre voy a estar bien. Entonces siempre ir por ese lado, y como digo, siempre cuidar al cuerpo, porque tenemos uno y después pasa de que somos más grandes y nos llegan un montón de enfermedades y uno dice ¿por qué? Y si nos ponemos a pensar en años anteriores, nuestro nivel de vida a nivel, por lo menos lo que me toca a mí, ¿no? A nivel alimentación, no fue tan sano. Por eso está bueno eso de ser consciente de lo que yo llevo a mi cuerpo para poder prevenir todo tipo de enfermedades, que a la larga voy a tener que ir a los médicos, tomar pastillas y vivir adentro de un hospital o en una farmacia, porque necesito muchas cosas para poder cuidar mi salud. Entonces, tratemos de no llegar a eso, tratemos de poder prevenir y de pensar eso, que la alimentación nos va a dar todos los nutrientes necesarios para que mi cuerpo funcione bien y para que yo esté bien, para que esté sana, para que tenga energía, para que pueda ir a entrenar, para todo. Piensen que nuestro combustible es el alimento, entonces si le podemos dar opciones mucho mejores y más sanas, mejor. Y como digo, organizarse y amigarse con el freezer, poder cocinar en cantidad, porcionar y frizar. Eso es lo mejor. Un día tuvieron ganas de hacerse unos pancakes para la merienda. Bueno, aprovecha ese ratito que tenés en la cocina, hacé varios y frizalos, ya te van quedando para tus comidas, y no recaer en estos productos procesados o ultraprocesados que muchas veces uno recae por la falta de tiempo que tiene, porque yo voy a la cocina y digo, uy, no tengo nada que comer. Bueno, voy y me como unos fideos con la salsa en cajita que tengo, y con eso soluciono la comida. Y en realidad no le estoy dando nutrientes al cuerpo. Le estoy dando nutrientes, pero de muy baja calidad, que el cuerpo va a hacer lo que pueda con ellos, porque es lo que yo le estoy dando como combustible. Entonces, nada, saber sobre todo eso, y que se puedan organizar, e ir de a poquito. No quieran organizarse ya y empezar ya a comer, no, empiecen con cambios pequeños para poder llegar a un objetivo general. Si tu objetivo hoy es poder alimentarte de una forma más saludable, empezá con pequeños cambios. Cada uno sabe el tipo de alimentación que lleva y cuáles son los cambios que debo hacer para ser más saludable. Si sé que tomo poca cantidad de agua, bueno, empiezo de a poquito a sumar agua a mi alimentación. Estoy con una botellita, tomo un vaso de agua en cada comida. No consumo frutas, bueno, empiezo con una fruta de forma diaria. Entonces todos conocemos la forma en que nos estamos alimentando, y en base a eso poder hacer obviamente cambios que sean más saludables para poder prevenir todo tipo de enfermedades. Y obviamente en el caso de que no puedan solos, acá estoy. Acá estoy, pueden tener mi apoyo, o también tengo, por ejemplo, el Máster Alimentación Saludable Express, que es un paso a paso para poder cambiar la alimentación, para poder hacerla más saludable, para saber cómo organizarse, que eso también está genial. Y conociendo esta forma de organización, la verdad que pasan muy poco tiempo en la cocina y siempre tienen opciones sanas para no recaer en opciones. No tengo que merendar, me hice unos mates y bueno, me fui al kiosco a comprarme unas galletitas.
Si vos estás organizado no decís eso, decís, tengo en el freezer unos panqueques, por ejemplo, me corto una fruta, me pongo un poco de pasta de maní por arriba y tenés una merienda que está genial, llena de nutrientes de buena calidad, y no necesitas más. Y obviamente que te tomaste tu tiempo en su momento para hacer los panqueques, pero ya después los tenés listos y es simplemente sacarlos, descongelarlos y ya está. Así que no sé si tienen alguna duda con respecto a procesados, ultraprocesados, alimentación saludable, que me quieran hacer por acá. Y bueno, les propongo que después de este vivo, que ya tienen ahí un poco más de información sobre procesados, ultraprocesados, puedan revisar sus alacenas y ver qué es lo que tienen y cuáles son los procesados que tienen, ver si los pueden reemplazar por algunos más saludables. La salsa de soja, hola Yanti. Bien, la salsa de soja también va a ser un producto procesado, porque para obtener la salsa, obviamente que se tuvo que procesar y extraer de lo que es la soja. Pero en ese caso, por ejemplo, tenemos que también leer ingredientes, porque la salsa de soja tienen muchas, no todas, pero tienen en exceso sal, sodio. Entonces, ojo con eso, para en general, ¿sí? No solamente hipertensos, sino que todos tenemos que cuidarnos de lo que es, por ejemplo, la sal. Entonces, saber que hay opciones que tienen la sal, tienen menor cantidad de sal. Dicen muchas, dice salsa de soja light. Todo producto que sea light es porque tiene menor cantidad, por ejemplo, en este caso de sodio en lo que es la salsa de soja. Pero hay opciones con poquita cantidad de sal y es muy rica la salsa de soja. El atún en lata al natural. Bueno, ese también sería un procesado porque se tuvo que procesar ese pescado, obtenerlo y demás para que yo lo pueda consumir, pero a ese procesado lo estamos incorporando, lo estamos poniendo dentro de lo que son los procesados de buena calidad. ¿Por qué? Porque simplemente tiene eso, está procesado y en el caso del natural está genial porque son al agua. En cambio ya si opto por uno que no es al natural, que tienen aceites, ya ahí le estoy agregando mucha más cantidad de grasas a ese atún, pero también todo lo que sea así en lata son procesados, pero de mejor calidad, sean legumbres, sea choclo, pescados en este caso. ¿La soja texturizada es un buen alimento? Sí, obviamente, la soja texturizada también es un buen alimento, también es un procesado, en ese caso es un procesado de las legumbres de la soja. Es procesado obviamente porque está procesada, está deshidratada, pasa por varios procesos, pero es dentro de los procesados un buen procesado, así que también está bueno para sumar. Siempre que puedan, en el caso sobre todo de la soja, si pueden comprar soja que sea orgánica, que está empaquetada, tienen el sello, mucho mejor. Pero también es un buen alimento y como todo el grupo de las legumbres, tienen un buen aporte de carbohidratos, buen aporte de proteínas, fibras, vitaminas, minerales, así que está genial. Podés hacerte un buen pastel de papa o de zapallo con soja texturizada. Qué rico ahora para el invierno. ¿Puedo rebozar hamburguesas o milanesas con mix de semillas? Sí, obvio, está genial. Yo tengo un posteo hecho sobre rebozados, de cómo poder hacer tu propio rebozado y que sea casero. Puede ser con semillas. Por ahí lo que tiene con el tema de las semillas, Maru, tené cuidado o mezclalo con, por ejemplo, lo puedes mezclar con salvado de trigo, con salvado de avena, con germen de trigo, ponerle un poco de, si querés, para que no sea tan brusco el cambio, de un tipo de pan rallado. Y agregarles las semillas. Ahí lo que tenés que tener cuidado es que la semilla no se queme, porque muchas veces se terminan quemando y después te queda la hamburguesa, por ejemplo, con un sabor muy quemado, amargo. Pero podés tranquilamente, todo lo que sea rebozados, que los podamos también hacer en casa, mejor, porque le estamos
aportando mucho más nutrientes al cuerpo, que está buenísimo. El atún sería el alimento, la lata sería el procesado y un medallón de atún sería el otro. Así es la ecuación más o menos. La ecuación. Claro, tal cual. Si yo voy a la pescadería y compro el atún sería el alimento natural, fresco. Ya la lata está procesada, pero dentro de los procesados es un buen procesado. Y si yo voy y compro un medallón de atún, que todo lo que sea medallones, todo lo que sea procesado y esté ahí adentro como esos tipo nuggets o medallones de pollo, nunca sabemos qué es lo que le ponen, si realmente, por ejemplo, en este caso sería atún, pero en ese caso sería el ultraprocesado, tal cual. Siempre que podamos hacer ese caminito y poder ir para atrás para lo más saludable, lo más natural, perdón, mucho mejor. En ese caso, si uno no consigue el atún en la pescadería, el atún en lata está bien también. Bien, buenísimas las preguntas. No sé si tienen alguna otra duda. Por ejemplo, con el tema de los lácteos. Con los lácteos pasa lo mismo. No es lo mismo que yo consuma, por ejemplo, un yogur natural a que yo consuma el yogur del supermercado que tiene un montón de azúcares, tienen un montón de conservantes o de aditivos, saborizantes, a que yo consuma el yogur natural, muchísimo mejor. Es más, se pueden hacer, también el yogur se puede hacer casero, es una receta súper sencilla. Necesitas leche y un yogur, nada más que eso, y con eso se va duplicando, porque el yogur tiene las bacterias propias del yogur, que en la leche tibia se va multiplicando y voy sacando mucha más cantidad de yogur. Y siempre, si lo puedo hacer el yogur que uso para hacer más yogur es natural, mucho mejor, porque ahí no le estoy agregando ni azúcares ni nada. Bueno, Maru, de nada. Fíjate, Maru, que está ese posteo que te digo de los rebozados, que ahí tenés opciones. Empecé a hacer pan de molde casero en casa, con 300 de harina integral y 200 de común. Se coparon todos con las tostadas para el desayuno y la merienda. Dejaron de lado las galletitas y no sé si serían las vainillas, que ahí se cortó. Bueno, genial, buenísimo, buenísimo. ¿Ves? En ese caso, Maya, vos hiciste eso. Había un procesado en tu casa que eran las galletitas y pudiste reemplazarlo por un procesado, en este caso de mejor calidad, porque es un pan que vos lo pudiste hacer en tu casa con harina integral, y te estás ahorrando de todo lo que tienen esas galletitas, grasas, azúcares, aditivos, colorantes, saborizantes, de todo. Y siempre que, sé que Maya tiene nenas chiquitas, siempre que uno pueda inculcarle a los nenes chiquitos desde pequeños a tener una alimentación más saludable, mucho mejor, y que sepan que obviamente que van a conocer lo que sean galletitas o gaseosas, por ejemplo, o golosinas, pero que sepan que es para un consumo cada tanto. Hay un cumpleaños, bueno, o se juntaron con amiguitos, bueno, pero que no sea un desayuno de un nene o digo de nenes, pero puede ser obviamente gente también más adulta, que las galletitas no sean mi alimento primordial en un desayuno o en una merienda, porque no me está brindando nada. Hago pan integral casero en casa, lo frizo y voy sacando lo que voy a consumir en merienda o desayuno. Bueno, buenísimo. Esa es una opción genial que yo siempre recomiendo, el hacer pan casero, cortarlo en rodajas y frizarlo. Entonces vas sacando, decís, bueno, como una rodaja, como 2 rodajas y ya voy sacando las rodajas y ya los tengo listos. Y quieren las tostadas con las semillas como las como yo. Bueno, genial, ¿ves? Eso está buenísimo porque los nenes se van acostumbrando a ese tipo de alimentación, y eso es crear un hábito saludable desde chiquito. Muchas veces pensamos que porque son nenes
tienen que comer galletitas, tienen que comer golosinas, tienen que tomar jugo o gaseosas. Y no, en realidad, tanto los nenes como los mayores, todos tenemos que nutrir al cuerpo, y qué mejor si los hábitos comienzan desde pequeños y desde chiquitos conocen estos alimentos más naturales. Entonces después el nene de más grande no te va a pedir quiero masitas en un desayuno, galletitas, porque está acostumbrado por ejemplo, un pan casero. Pan integral para Citifargo o sí un integral casero. No, en realidad pan integral, en el caso de comprarlos en un supermercado, como les contaba hoy, lean ingredientes. ¿Por qué? Porque muchas veces quizás adelante, o sea, lo que la industria busca con esto es que nosotros lo compremos. Entonces nosotros vemos estas pepas, tienen chocolate, las vemos ahí todas ricas, las queremos consumir. Y obviamente que la industria te quiere vender. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Dar vuelta al paquete y leer los ingredientes que se ubican de lo que más tiene a lo que menos tiene. En el caso de un pan integral bueno, debería tener lo que realmente tiene un pan integral. Primero debería decir harina integral como primer ingrediente. Después, ¿qué más lleva un pan? Lleva algún medio graso, que puede ser, por ejemplo, aceite, lleva la levadura, lleva agua. Algunos le pueden agregar huevo, otros no, o en el caso de que no sea agua, algunos le agregan leche, pero muchos le terminan agregando azúcar también. Entonces fíjense que en los ingredientes va a aparecer azúcar. En ese caso el azúcar no debería estar, o en caso de que esté debería ser mínimo, porque el azúcar muchas veces en lo que son panificados, cuando uno utiliza la levadura, el azúcar es, digamos, el alimento de esa levadura, entonces ahí es cuando va a empezar a fermentar. Caro, fíjate eso, mírale los ingredientes y fíjate que esté ok, que puedas encontrar ese tipo de opciones. En el caso de que no encuentres y lo quieras hacer, te puedes hacer un día un pan integral, por ejemplo, de grande, puedes armarte directamente 1 kilo de pan integral y después, una vez que ya está hecho, lo cortas en rodajas, lo pones en una bolsita, en lo que tengas, y lo mandas al freezer y de ahí vas sacando pancitos. Mi beba de 1 año come todo natural, los 2 más grandes me miran raro. Bueno, buenísimo, genial, porque ahí vos en ese caso tu nena está acostumbrada a comer de esa forma. Y qué mejor que ya de chiquita sepa qué alimentos comer. Y también lo importante esto de que los comentaba hoy al principio, de que el paladar se educa. Si yo a un bebé le voy a empezar a dar azúcares, le voy a empezar a dar galletitas, chocolates, golosinas, gaseosas, el paladar del bebé está educado con eso. Entonces después, ¿cómo voy a hacer para que el nene empiece a tomar agua? Es súper difícil en los nenes. Entonces lo ideal siempre es que cuando uno nazca, la mamá le pueda enseñar a comer de una forma mucho más saludable, y que esa sea la base de su alimentación. Perdón por mi ignorancia, pero ¿harina de trigo es lo mismo que harina integral? Bueno, la harina, en realidad la harina, por ejemplo, en el caso de la de trigo, son distintas. ¿Por qué? Porque la harina, cuando decimos harina de trigo, harina común, está refinada. Es decir, el grano de trigo normalmente tiene una cascarita, que es el salvado. Lo que hace la industria, cuando la somete al proceso de refinar esa harina, le extrae esa cascarita y se va a la molienda este grano sin cascarita. Entonces ahí estoy consumiendo solo almidón. Entonces la harina integral, normalmente le decimos harina integral porque en Argentina lo que más se consume siempre es a base de harina de trigo, pero en realidad, bien dicho, estaría harina de trigo integral. Esa es la diferencia, que la común no tiene ese salvado y la otra tiene el grano con el salvado. Y hay que fijarse, generalmente en los paquetes te dice, por ejemplo, esta dice harina de trigo enriquecida. En nuestro país la harina de trigo está enriquecida por ley, pero ahí dice harina de trigo enriquecida, no dice integral. Entonces en ese caso es harina común. Ya después te va a decir, si no, harina integral de trigo, por ejemplo.
ahí sí me aseguro que sea integral. Te digo eso, Caro, porque, por ejemplo, si vos vas a una dietética, también vas a encontrar una harina de arroz integral, por ejemplo. Harinas integrales hay un montón. El tema es que nosotros, culturalmente en Argentina lo que más se consume es toda a base de harina y lamentablemente a base de harina refinada. El freezer es súper útil, hasta brócoli congelo. ¿Viste? Es genial. El freezer tiene que ser tu amigo, tiene que ser tu aliado. Podés congelar absolutamente de todo. En ese caso, todo lo que son verduras, tener brócoli, coliflor, repollitos de Bruselas que uno los pueda haber cocinado y los pones en el freezer, vos después los descongelás y los tenés listo para consumo. ¿Es recomendable darle stevia a los niños? El tema de los edulcorantes en los niños, es importante que los nenes no deberían en realidad consumir edulcorante menores sobre todo de 2 años. ¿Por qué? Porque en realidad los edulcorantes son un aditivo, es algo que creó la industria, en este caso para endulzar algo pero que no me aporte calorías. Cada edulcorante tiene un nivel máximo que la idea es no pasarlo. Muchas veces hay gente que lo pasa porque consume gaseosas con edulcorante, mermelada con edulcorante, hace una torta edulcorante, a todo le agrega edulcorante. Entonces, por eso yo siempre digo, si optaste por edulcorante para no consumir azúcar, pero modera la porción. Y en los nenes, ¿qué pasa? Como son más chiquitos, tienen estructuras más chiquitas, el cuerpo soporta menos cantidades de edulcorante, entonces es muy fácil pasar esos límites máximos. Por eso no se recomienda en los niños chiquitos igual. Y lo importante es del tema del edulcorante, como siempre digo también, siempre que podamos consumir y aprender a comer el alimento con el sabor al alimento, mucho mejor. Vuelvo a lo mismo, el paladar se educa. ¿Cómo lo puedo hacer si consumo mucho edulcorante y no puedo disminuirlo? Lo disminuyo de a poquito. Si le puse 2 sobres a un café, por ejemplo, bueno, la próxima le pongo 1,5 sobres. Y así a poquito se va bajando el sabor dulce y mi paladar se va acostumbrando a eso. Sucralosa en las infusiones. Y como te decía Maya, ahí a partir más o... no, hoy me había preguntado Pau lo de la stevia, lo de los edulcorantes, como decía hoy, lo importante es eso, de que no sean sobre todo menores de 2 años. Igual está bueno en el caso de los nenes que se acostumbren al sabor, y más ahí que estamos recién dándole alimentos y ellos están conociendo quizás nuevos alimentos, no irle por un edulcorante. En ese caso, si están acostumbrados, porque ya ponele el nene tiene 7 años y está acostumbrado a tomar la leche con azúcar, ir bajándosela de a poquito hasta que llegue un momento en que quizás a la leche le echó una cucharadita de azúcar y no va a pasar absolutamente nada. Pero no quizás pasarlo a un edulcorante cuando después se terminan pasando de edulcorante y no es algo sano. El edulcorante lo único que hace es no aporta calorías, pero no es un alimento sano que se recomiende como paso tal edad y tengo que pasar del azúcar al edulcorante. Uno puede consumir pequeñas cantidades de azúcares en el día que no va a pasar nada tampoco, pero si después esa nena se acostumbra a tomar la leche sin azúcar, fantástico, no le tuvo que agregar edulcorante ni nada. Bien. Bueno, y el tema de los edulcorantes que surgió ahora también serían un procesado, ¿no? Que es creado por la industria. Y también existen formas, saber cualquier cosa dije, creo. Saber que existen, quería decir, formas naturales de endulzar preparaciones o infusiones. Por ejemplo, viene la stevia en hojas, que es de la plantita, se extraen las hojitas y se consiguen en dietéticas. Ponerle muy poquitito y eso te suaviza la infusión y te da un sabor dulce. Y después otro tipo de preparaciones, podés darle
sabor dulce con frutas deshidratadas como pasas de uva, dátiles. Hay un montón de formas. De hecho, creo que tengo, si no me equivoco, hay posteo de cómo poder endulzar cosas, recetas que sean con alimentos más naturales para endulzar. Bueno, buenísimo todas las preguntas ahí que surgieron, fantástico, así que bueno, espero que se lleven una buena info de acá para hacer un cierre ahí rapidito, reconocer cuáles son los productos procesados, ultraprocesados, cuáles tengo en casa, cómo puedo hacer para reemplazarlos y que mi alimentación sea natural, sea saludable, con alimentos frescos. Y siempre organizar mis comidas, tenerlos ahí en el freezer, esa es la base para todo. Si necesitas ayuda, me podés consultar y te puedo ayudar. Así que bueno, espero que les haya gustado este vivo. La idea es poder hacer los vivos semanales. Bueno, gracias Maya. Genial, y en caso de que no se entienda algo siempre me pueden consultar y se los vuelvo a explicar. De nada, Yanti. Bueno, les mando un beso enorme y si les quedaron dudas me pueden escribir por mensajito y el vivo lo voy a estar subiendo seguramente por mi canal de YouTube, así que espero que también pasen por ahí, que ahí subo los vivos, subo también videitos. Pueden ir a hacer clic en el link que aparece en mi biografía y ahí les sale todo lo que tengo: máster, alimentación saludable, el libro digital, el canal de YouTube, los turnos, todo. Así que me pueden contactar por aquí. Les mando un beso grande, espero que estén muy bien y ahora los mando a todos a revisar sus alacenas para ver si son saludables, si tienen procesados y cómo poder reemplazarlos. Chau, chau.